Bienvenido o bienvenida a este paseo lento por un lugar sereno donde la vida vegetal se repite con una disciplina apacible, siempre igual y siempre nueva. Imagina que cruzas una puerta silenciosa y te encuentras dentro de una granja vertical, un edificio tranquilo donde las hojas se ordenan en niveles como estanterías de un bosque doméstico, respirando en calma. La luz no llega de un sol agitado, sino de paneles suaves, LEDs que emiten tonos apagados de rojo y azul, como un amanecer detenido en el tiempo. Hay un zumbido bajo que parece una canción de cuna mecánica, un murmullo continuo de ventiladores y pequeñas bombas que apenas se sienten, como un latido a lo lejos. Si esta travesía suave te ayuda a descansar, recuerda dejar un like y suscribirte para que sigamos creando estos paseos sonoros. En la descripción tienes una lista de reproducción para continuar aprendiendo mientras te duermes, sin interrupciones, al ritmo que el sueño pida. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Imagina que estás de pie junto a un pasillo estrecho. A cada lado, columnas altas sostienen bandejas de cultivo. En cada bandeja, hojas tiernas se vuelven lentamente hacia la luz constante, no de manera brusca, sino con una intención silenciosa. Sientes una frescura limpia en el aire, una mezcla muy tenue de humedad, de clorofila, de agua recién filtrada y tal vez un eco sutil a hierbas, a lechuga, a albahaca, a cilantro, a plantas jóvenes que apenas comienzan a contar su historia. Las superficies están ordenadas y brillantes. El suelo no cruje ni se queja. Todo está hecho para la repetición, para que un gesto se repita con suavidad y constancia, día tras día, sin sobresaltos. La luz cae sobre las hojas con una paciencia infinita. En la fibra de cada hoja los pigmentos se disponen como pequeños muelles elásticos. La clorofila, tan mencionada y tan discreta, tiñe de verde la membrana de los cloroplastos, y cada fotón que llega es recibido como una caricia. Imagina el trayecto de un fotón rojo que ha viajado siendo una vibración y ahora se posa en la hoja como una nota de música que encuentra su instrumento. Ese fotón es absorbido y su energía despierta a un electrón en el centro de la clorofila. No hay prisa, no hay ruido. Solo el gesto delicado de una partícula que asciende a un nivel más alto, como quien sube un peldaño con sumo cuidado, y luego se entrega suavemente a una cadena de pasos, una escalera de transferencia que termina, a la distancia, en la fabricación silenciosa de algo que la planta necesita. El agua llega a las raíces en un hilo continuo, templado, claro, sin barro, sin turbulencia, asciende por capilaridad y por un suave tirón de evaporación que apenas altera el ambiente. En la granja vertical, la humedad se regula para que los estomas, esas bocas microscópicas en el envés de las hojas, abran lo suficiente y cierren cuando hace falta. Imagina la piel de la hoja, esa epidermis tierna, con poros diminutos que se abren como pestañas, dejando entrar el dióxido de carbono
y dejando salir el vapor con delicadeza, como quien susurra. El CO2 llega desde el aire y queda atrapado en un remanso interno, donde moléculas ordenadas esperan su turno para ser incorporadas a la trama de la vida. Hay dos regiones en este pequeño teatro. Una es la fase luminosa, que se alimenta de luz, y la otra es la fase oscura, que no depende directamente de esa luz, sino de lo que se fabricó con ella. En la primera, la luz despierta a los pigmentos. En el fotosistema segundo, el agua se separa suavemente en sus componentes, dejando oxígeno como un rastro ligero, como burbujas finas que a veces, si acercaras el oído, parecerían un chisporroteo minúsculo, casi imaginario. Los protones se acumulan en una membrana que parece un estanque contenido, y la energía guardada en ese pequeño desnivel de concentraciones mueve una hélice proteica, una máquina silenciosa que fabrica ATP, esa moneda de intercambio que la célula utiliza con parsimonia. En el fotosistema y, otra vez, la luz hace su trabajo y se consigue NADPH, un mensajero cargado, listo para las reacciones que vienen después. La segunda parte, en el estroma del cloroplasto, es un baile de carbono que se une y se separa, que se dobla y se endereza. La enzima rubisco toma dióxido de carbono y lo hace entrar en un ciclo que da lugar a moléculas orgánicas. No hay afán en esa danza, es una repetición fiable, un mecanismo suave que termina produciendo azúcares sencillos, que después se organizan en cadenas más largas o se usan tal cual, como pequeños ladrillos de energía. Imagina que deslizas la yema del dedo por la superficie de una hoja y sientes que debajo hay una fábrica muy pequeña y muy callada, donde cada instante es casi igual al anterior, y sin embargo distinto, acumulando un poquito de material de la mañana para sostener el crecimiento de la tarde. Todo está calibrado en esta granja vertical para favorecer esa repetición. Las luces tienen un horario que imita el amanecer y el atardecer, pero con tiempos suaves. Los espectros se ajustan con serenidad, más azul en ciertos periodos para promover hojas compactas, más rojo cuando se busca estirar. Como si el día y la noche fueran partituras que alguien interpreta con un metrónomo lento. El aire circula con una brisa que nunca se detiene. Es una corriente muy tenue que acaricia los bordes de las hojas, que impide que el calor se estanque, que recuerda a un bosque cuando no sopla el viento. Y sin embargo, se siente un pasaje de aire constante, apenas perceptible, una respiración del propio lugar. Si te quedas de pie frente a una hilera, verás gotas que se forman en los conductos y caen a su tiempo, y el sonido sería un clic húmedo, muy suave, como la nota de un reloj bajo el agua. Cada raíz flota en soluciones finamente preparadas. Hay quienes usan hidroponía, con agua nutritiva que cubre las raíces con suavidad. Y hay quienes usan aeroponía, con rocíos intermitentes de gotas muy pequeñas. En ambos casos, la raíz está feliz.
envuelta por un abrazo acuoso que lleva lo que necesita y se retira cuando ha cumplido, para volver con calma, una y otra vez, como las olas más pequeñas que suben a la playa y se desvanecen sin levantar espuma. En el silencio, las hojas exhalan oxígeno. Es un gesto colectivo que no hace ruido, aunque multiplicado por miles de hojas, podría formar un suspiro continuo, como si el edificio entero respirara por ti. Las paredes blancas reflejan luz para que nada se pierda. Los sensores miden la humedad, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, el pH del agua, la conductividad eléctrica. No son ojos que vigilan con tensión, son instrumentos que recuerdan un pulso y que lo sostienen en el equilibrio. Si sube la temperatura, un flujo suave enfría. Si baja la humedad, una neblina ligera la eleva. Es como ajustar una manta en la noche para que no entre ni un soplo de aire frío, sin despertar, sin interrumpir el sueño. La fotosíntesis, en su esencia, es un acto de conversión. Luz que se vuelve química, energía que pasa a almacenarse en enlaces silenciosos. Cuando piensas en azúcar, puedes imaginar cristales dulces, pero aquí, en lo más mínimo, son grupos de átomos que encuentran su sitio, carbono que estuvo suelto en el aire y ahora forma parte de la hoja que observas. La continuidad es una palabra amable. Día tras día, hora tras hora, fotón tras fotón, cada hoja repite el mismo gesto y no se cansa. La suavidad de esta repetición es la música de la granja vertical, un ciclo que nos hace promesas grandilocuentes y que, sin embargo, sostiene la vida de las plantas con la puntillosidad de un reloj antiguo bien mantenido. Si te acercas a los niveles inferiores, donde la luz es tan precisa como arriba, notarás que la temperatura quizá es un poco distinta, apenas 1 grado, apenas una variación. Los ingenieros juegan con esos matices para que la planta se sienta siempre en una primavera lenta. Las raíces, al estar en un entorno controlado, no tienen distracciones, no tienen que ahondar buscando agua, no deben sortear suelos difíciles, pueden dedicarse a su tarea con una calma metodológica. Suelen ser blancas, encapsuladas en finos pelos absorbentes que acarician cada gota, como si cada gota fuera una perla que no hay que dejar caer. La luz roja, la luz azul y a veces un toque de luz blanca para la comodidad humana bañan las superficies. La clorofila absorbe con gusto el rojo. Los carotenoides apoyan, resguardan, atenúan excesos. Todo es un equilibrio entre captar y usar, entre absorber y transformar. Hay una vibración suave dentro de cada tilacoide, esa membrana enrollada donde suceden los pasos luminosos. Si pudieras entrar, verías partículas moviéndose como si se deslizaran en un corredor silencioso, entrando y saliendo de portales que se abren a su tiempo. No hay choques ruidosos, solo flujo, muy parecido al agua que prefiere el camino de menor resistencia y siempre encuentra la salida. Imagina que te sientas en el suelo, apoyas la espalda contra una pared tibia
y cierras los ojos, escuchas el zumbido constante y dentro de ese zumbido hay patrones, como si fueran varios instrumentos tocando a la vez. Están las bombas que envían soluciones nutritivas en intervalos regulares. Están los ventiladores, cuyo murmullo es más redondeado. Está el leve susurro de la neblina en algunos sectores, cuando un rocío microscópico envuelve las raíces. Si te concentras un poco, podrías sentir el ritmo más lento, marcado por encendidos y apagados, como respiraciones profundas que duran muchos minutos, regulando el clima como quien ajusta una lámpara para que dé la luz justa y no moleste. A veces, una hoja nueva asoma entre dos más grandes, es palidecida, suave, todavía plegada, y al recibir la luz se abre como un libro. Los fotones que la tocan son los mismos que tocan las vecinas, pero esa hoja joven los recibe con una avidez sencilla, y su maquinaria interna, más pequeña, se afina con el paso de las horas. Los pliegues se deshacen sin estridencias, la textura cambia, la cutícula se refuerza, la planta, con estas repeticiones, se vuelve una suma de pequeños logros. Cada molécula de azúcar que logra fabricar queda disponible para construir pared celular, para guardar como almidón, para enviar a los puntos de crecimiento. Nada se apura, nada se detiene. El movimiento es aparente solo si haces una lista de días, si vuelves al mismo puesto cada mañana y comparas. La propia planta, en su tiempo, no compara. Solo hace con constancia. En la granja vertical, el CO2 se enriquece a veces un poco para que a las hojas les resulte más fácil encontrar esa molécula en el aire. Es una brisa distinta, sin olor, pero con presencia. Entra por los estomas y se une al ciclo. Si pudieras ver el interior de una hoja con ojos amplificados, verías un laberinto de espacios de aire, pequeños pasillos que hacen que el gas se distribuya por toda la superficie. Esos pasillos son como calles en las que no hay tráfico pesado. Todo se mueve despacio, con cortesía. Al final de cada calle hay células esperando, preparadas con enzimas, listas para recibir el CO con un gesto simple que se repite miles de veces por segundo, en miles de hojas, en miles de plantas. En silencio, el agua recorre su camino desde depósitos que se parecen a estanques muy ordenados. Se filtra para que no haya sorpresas. Se ajusta su pH. Se miden con calma los minerales disueltos, nitratos, potasio, calcio, magnesio, fósforo, oligoelementos. Cada uno tiene su propósito y su ritmo de absorción. La raíz abre su piel a esas moléculas como abriría una mano, y lo hace sin ansiedad, en la medida justa, en la cadencia que el reloj interno de la planta indica. La música de esta captura se acompasa con la luz. Cuando la luz está presente, la fábrica de la fotosíntesis está atenta. Y eso guía también el movimiento del agua, el cierre y la apertura de estomas, el transporte en los haces vasculares que cruzan el tejido como caminos invisibles. Imagina que caminas a lo largo de un pasillo y te detienes en una esquina. Frente a ti,
Las bandejas se repiten como estrofas. El patrón es tranquilizador porque no hay sorpresas bruscas. Una bandeja de lechugas, otra de rúcula, otra con pequeñas plantas aromáticas. Cada especie tiene el mismo fondo de luz y agua, y sin embargo, cada una modula la respuesta a su manera, como voces de un coro que cantan la misma nota con timbres diferentes. La fotosíntesis es la partitura, y el color, la textura, la forma de la hoja, son matices del mismo tema. La repetición no es rígida, es una repetición viva, que se ajusta muy lentamente, con paciencia. En este lugar, la noche no es una oscuridad absoluta. Cuando llega el reposo, las luces descienden con un atardecer artificial que no se corta con un chasquido. Es un fade, una transición suave, y las plantas, con su reloj natural, se preparan. La fotosíntesis se apaga en su parte luminosa y la planta sigue activa en otros procesos. Respira lentamente, toma oxígeno y utiliza parte de los azúcares que produjo para mantener su maquinaria. A veces reubica nutrientes, a veces refuerza tejidos. Es un descanso con actividad muy tenue, como el latido del corazón mientras duermes. Nada drástico, nada abrupto, solo continuidad con otra intensidad. Al volver la luz, el ciclo retoma su pulso. En esta granja vertical, todo está diseñado para que ese retomar sea apacible. No hay amaneceres duros ni heladas repentinas. La constancia es la regla, y la constancia produce una belleza específica. Esa belleza que está en las superficies limpias, en los verdes uniformes, en los brotes que se alinean por altura como si escucharan la misma canción. Si posas la vista en una sola hoja por un minuto entero, empiezas a notar pequeñas sombras que se mueven. No es la hoja la que fuese de un lado a otro con prisa. Son los matices de la luz y el microviento. Es la vida microscópica que a veces cruza de un lugar a otro. Es un espectáculo mínimo y reparador. Toda esta repetición sirve a un propósito sin ostentación. La planta crece, las hojas engordan, las venas se ramifican como ríos en un mapa. Cada vena lleva agua y minerales hacia afuera, hacia el borde, y trae de vuelta azúcares hacia donde se piden. La distribución es prudente. Es como una red de mensajeros silenciosos que no tropiezan entre sí porque tienen caminos establecidos, porque saben la hora a la que deben salir y la hora a la que deben regresar. Nada se desperdicia. Lo que la planta recibe de luz se traduce en moléculas que se guardan en lugares precisos, en tiempos precisos. En una esquina, ciertos sensores registran la cantidad de luz que rebota y ajustan, casi sin que lo notes, la intensidad. Si una hoja crece, las demás reciben diferente proporción y el sistema se corrige con delicadeza. El objetivo es sostener el mismo ritmo, que la repetición siga sin interrupciones. Esa repetición, esa cadencia, es también la fuente del descanso. Si vuelves a cerrar los ojos, podrás imaginar que la granja se convierte en una caja de música.
Cada nivel es una línea melódica. Las plantas hacen la percusión con su transpiración. El aire se vuelve cuerda. El agua es el bajo que sostiene. Y tú estás ahí, en el centro, escuchando una canción que no busca llegar al estribillo, porque todo es estribillo. Todo es una repetición hipnótica que no se agota. Cuando el agua toca la raíz, hay una sensación térmica agradable, casi tibia, nunca fría. La temperatura del agua está elegida para asegurar que las enzimas funcionen a su ritmo natural. La raíz siente la caricia y responde activando transportadores en su membrana. Estos portales se abren con suavidad y dejan pasar iones necesarios. Es una coreografía a escala invisible. Afuera, en la luz suave, las hojas reciben su propio estímulo. Las moléculas de clorofila se excitan y entregan su energía a otras. Como un relevo, nada se traba. Si alguna molécula se desgasta, la planta repone otra. El sistema se cuida a sí mismo. Es mantenimiento sobre la marcha. De vez en cuando, una persona con pasos medidos cruza el pasillo. Sus movimientos son pausados, sin sobresaltos. Ajusta un gotero, revisa una bandeja, se asegura de que la luz llegue uniformemente. Sus manos no levantan hojas bruscamente. Las tocan como quien acaricia a un gato dormido. Este cuidado humano, tu otra capa de ritmo, es como una mano que se acerca para afinar una cuerda y se retira, dejando que la música siga por sí sola. Imagina ahora que eres muy pequeño, tan pequeño como una molécula de dióxido de carbono. Flotas en el aire como si fueras una burbuja invisible. Das vueltas en un remolino diferencial provocado por un ventilador distante. Luego, te acercas a la superficie de una hoja. Hay una apertura minúscula, un estoma, que se abre, sostenido por dos células que regulan su tamaño, como puertas con bisagras vivas. Entras, y de pronto estás en un mundo acuoso. El espacio intercelular es húmedo, confortable. Te mueves con facilidad, casi sin chocar, porque todo se ajusta para que sigas. Llegas a la proximidad de una célula del mesófilo. En la pared, la rubisco te espera, te toma, te incorpora a una molécula más grande. Ahora ya no flotas, ya no estás suelto. Formas parte de un ciclo que fabrica una molécula de 3 carbonos, el principio de un azúcar. Esa incorporación no duele, no sorprende. Es como un abrazo lento que te da un lugar. Si avanzas por este edificio, encontrarás niveles donde el color cambia apenas, donde las hojas lucen un tono más claro o más oscuro. En algunos sectores, la luz azul predomina para favorecer cierta densidad. En otros, una proporción mayor de rojo impulsa otra forma. El ojo humano, aunque percibe el ambiente como un violeta discreto, aprende a distinguir esos matices con el tiempo, y la planta, sin pensarlo, responde. Se estra o se compacta, configura su arquitectura. A veces, el borde de una hoja tiene un cerrado finísimo que atrapa la luz de un modo particular, dibujando sombras que parecen encajes sobre el siguiente nivel. Es un espectáculo sutil,
casi un juego de papel calado si te detienes a observar. La repetición que define a esta granja no es solo espacial, también es temporal. Las luces siguen un programa, las bombas otro. Las revisiones se hacen a horas fijas. Los riegos cambian su patrón lentamente a medida que las plantas crecen, porque lo que se necesita a los pocos días de germinar no es lo mismo que se requiere a las 4 semanas. Sin embargo, cada ajuste se hace de forma suave, de tal modo que la planta nunca siente un tirón, solo una señal del entorno que le dice que puede seguir, que está todo bien, que el ciclo se mantiene. Con el paso de los días, las hojas mayores se vuelven más firmes. Si posas la yema del dedo, sientes una resistencia elástica y en dentro las fibras se han reforzado con celulosa y los tejidos sostienen el peso de la hoja para presentar la mayor superficie a la luz. Todo está dispuesto para captar la luz con la mayor elegancia. El ángulo de la hoja no es al azar. En la granja, como no hay sol en movimiento, el ángulo se ajusta por crecimiento y por microvientos, buscando una configuración que permita a cada hoja no sombrear demasiado a la de abajo. Es una negociación callada, como una danza en la que ninguno de los bailarines quiere ocupar el lugar del otro. A la distancia, el oxígeno que se libera se mezcla con el aire del lugar. Este oxígeno es frío y liviano. Imagina que te llega una bocanada de ese aire y que te recorre con suavidad. Es un aire que te invita a respirar más despacio. La temperatura estable contribuye a esa sensación. Si te quedas quieto, podrías sentir la misma repetición en tu pecho, con cada inhalación y exhalación conectando con la repetición de miles de estomas que se abren y se cierran en un ritmo combinado de luz y humedad. Los conductos que llevan el agua suben y bajan, y el agua en movimiento tiene una voz casi imperceptible, un goteo que no molesta, sino que acompaña a veces. Una microgota cae desde una boquilla a un canal y se estira en la caída como un hilo, y al caer deja un círculo perfecto que se expande y se disuelve al instante. Ese gesto se repite tantas veces que deja de ser un evento y se convierte en fondo, como la lluvia suave cuando te duermes, y que, sin darte cuenta, empieza a formar parte de tus sueños. El ciclo de la fotosíntesis, si lo piensas, es la misma historia contada con distintas palabras cada día. Llegan los fotones, los electrones saltan, la energía se guarda, el carbono se fija, los azúcares nacen, los tejidos crecen, luego en la tarde una parte se usa, se reparte, se reubica, más tarde el descanso y de nuevo otra luz. Ese bucle no tiene final, es una espiral suave donde cada vuelta suma una capa de materia y una capa de forma. La planta no conoce los conceptos del tiempo que tú conoces, solo conoce su propia continuidad. Nosotros, al observar, aportamos la idea de la repetición. La planta simplemente hace. En niveles superiores, tal vez hay fresas pequeñas, sus flores blancas,
contrastan con el verde. Sus hojas tienen 3 lóbulos, con una textura ligeramente áspera. Allí también la fotosíntesis es la misma. Los pigmentos son los mismos. Las enzimas actúan igual. Pero la arquitectura de la planta dirige la energía hacia frutos. Los frutos primero apenas son más que promesas verdes. Luego, con el tiempo, el rojo asoma lentamente. Ese cambio de color es otra consecuencia de procesos químicos y también se regula con luz. En una granja vertical se puede decidir con suavidad cuánto tiempo de luz y de oscuridad conviene para que el fruto alcance su dulzura sin apresuramientos. El sustrato, si hay sustrato, puede ser fibra de coco, puede ser un material inerte que no compite, que no se arruga, que no estresa. La raíz avanza entre fibras blandas, como quien camina descalzo por arena húmeda. De cuando en cuando, el sistema deja de regar un instante para que la raíz respire mejor, para que el oxígeno disuelto sea suficiente, para que no se encharque. Es un ritmo alternado, como una conversación apacible entre agua y aire. La raíz agradece con crecimiento fino, con un blanco limpio que denota salud. Desde tu sitio tal vez te llega un débil aroma. La albahaca, por ejemplo, desprende un perfume que apenas se insinúa, sedoso, fresco. Ese olor es un conjunto de moléculas volátiles que la planta produce por otros caminos, no por la fotosíntesis directamente, sino por rutas de transformación que utilizan los azúcares como base para convertirse en fragancias. Son rutas de larga tradición en la historia de las plantas, y aquí, en este ambiente controlado, aparecen como susurros, nunca como gritos. La mezcla de verdes y perfumes se disuelve en el murmullo de las máquinas y se vuelve un todo agradable, una atmósfera benigna. La vista se acostumbra a la paleta de colores. Los LEDs suelen dibujar un violeta que hace que el espacio parezca de otro mundo, pero tu cerebro no tarda en traducirlo. Ves verdes donde hay verdes. Ves sombras donde las hay. Ves el brillo en el borde de una hoja. Y entiendes que el agua está equilibrada. Ves un leve encrespado y comprendes que quizás hubo un aire más seco, pero en general todo retorna al tono estable. El sistema está diseñado para que nada se salga del margen, y si algo se sale, hay una corrección lenta, no una reacción brusca. El resultado es la continuidad. En este escenario, la fotosíntesis no es una hazaña, es una costumbre. Es como encender y apagar una lámpara, pero que la lámpara encienda a sí misma con su propio combustible, que vaya acumulando paciencia, que convierta cada rayo en una parte de sí misma. Si te quedas un rato más, sentirás que tu respiración y tu pulso se han adaptado al lugar. Ya no estás tan en modo de avance. Estás simplemente como las plantas, como las luces, como el agua, como el aire. Un estar prolongado que no pesa. En lo profundo de las hojas, los tilacoides se apilan en grana, dispuestos como monedas verdes en columnas. Ese apilamiento favorece la captura de la luz y su distribución.
Las proteínas que forman los complejos fotosintéticos están alojadas en la membrana con posiciones definidas. Cada una hace su parte, no hay que correr, no hay que improvisar. La secuencia es conocida desde hace millones de años y funciona. Lo que hacemos en esta granja es un acompañamiento respetuoso, una invitación a que la planta haga lo que sabe, con todos los elementos a su favor, sin perturbaciones. De vez en cuando, un sistema de nebulización rocía con un vapor finísimo que no moja, solo humedece el aire. Este vapor se disipa pronto y deja una sensación fresca. La humedad ideal ayuda a que los estomas no tengan que cerrarse por precaución. Y eso permite que el CO2 entre con facilidad. Cuanto más fácil sea la entrada, más tranquila es la operación interna. Es como abrir una ventana en una habitación un poco cargada y dejar que el aire nuevo renueve el ambiente sin corrientes molestas. Y de nuevo, la repetición. Microneblina, dispersión, calma. Microneblina, dispersión, calma. En un borde, quizá veas un panel con líneas suaves, gráficas que se mueven lentamente. Son historias de temperatura a lo largo del día, de humedad que sube y baja sin picos, de pH que no se descentra, de nutrientes que se ajustan con la naturalidad de quien endulza un té y luego lo prueba y añade una gota más, y luego otra, hasta que la boca dice que está perfecto. Esto, más que una fábrica, se parece a una cocina silenciosa. Ingredientes, calor, luz, agua, una receta que se ejecuta muchas veces con una precisión amable. Si te apetece, puedes imaginar que haces un recorrido de arriba a abajo en un ascensor que se desliza sin vibración. En el nivel superior, las plantas apenas han sido trasplantadas. Son pequeñas, casi crisálidas verdes. El riego es delicado, la luz es un poco más suave. Los días avanzan y desciendes un nivel. Las hojas ya duplicaron su tamaño. El color se ha intensificado. Las raíces han formado una red densa, una nube blanca. Bajas otro nivel. Ya hay textura, hay firmeza, hay una sensación táctil aunque no toques. En el nivel siguiente, algunas plantas están listas para cosecha. Se recogen sin ruido, se reemplazan por nuevas y la rueda continúa. No hay huecos, no hay pausa. El ciclo es largo si piensas en una planta y corto si piensas en el sistema. Ambos tiempos conviven sin fricción. Te invito a notar cómo, en la vida de cada hoja, la repetición trae consigo pequeños aprendizajes. Las proteínas se sintetizan cuando se necesitan. Algunas se guardan, otras se degradan. Se reciclan piezas. La planta, a su manera mínima, conserva memoria bioquímica. Si hubo luz intensa, responde de un modo. Si hubo menos, de otro. No hay drama en estas respuestas. Son ajustes continuos, como mover un cojín bajo la cabeza para encontrar el lugar exacto. Así, la planta halla siempre su sitio en el ambiente que le ha tocado y florece según sus reglas. Aquí, en la granja vertical, hay también un silencio social. Las plantas, tantísimas plantas,
conviven sin competir de forma ruidosa. No alzan raíces contra otras. No extienden sombras agresivas. Todo está calculado para que tengan espacio suficiente, agua en abundancia controlada, luz repartida. Ese equilibrio reduce el estrés y la planta evita gastar recursos en defensas innecesarias. Ese ahorro se traduce en más energía para crecer, para realizar la fotosíntesis con tranquilidad. La calma, de algún modo, se vuelve parte del tejido. Te puedes imaginar sentado en una silla, con la espalda recta pero relajada, los hombros cayendo suavemente, la mandíbula suelta. Escuchas la repetición de la palabra fotosíntesis en tu mente como una ola lenta que viene y va, que entra y sale, sin golpe. Fotosíntesis suave, tan suave, repartida por cada cloroplasto. Cada vez que respiras, piensas en ese acto quieto de la luz, convirtiéndose en azúcar. Cada vez que exhalas, sueltas una tensión leve, como una hoja que entrega un poco de oxígeno al aire. Este juego de correspondencias es amable. En cada hoja, los pigmentos absorben parte del espectro y reflejan el resto. Por eso, ves verde. Ese verde es un acuerdo entre la luz y la hoja. Los LEDs, programados, ofrecen las longitudes que la clorofila aprovecha mejor. Por eso hay tan poco desperdicio. La luz se usa con eficacia, entra y sale, se convierte, se guarda. Pocas cosas en la naturaleza tienen tanta economía silenciosa. Tal vez la respiración, tal vez el latido. Aquí la luz late con cada fotón y el resultado se acumula en la planta con el mismo sosiego. Conforme la planta crece, tus ojos siguen viendo el mismo patrón. Bandejas, niveles, hojas que se abren, las mismas, las de siempre, como si el tiempo no pasara. Pero si cierras los ojos y los abres unos minutos después, algo habrá cambiado. Un borde se habrá estirado, una sombra habrá girado, una gota se habrá desplazado en su canal. Esos pequeños cambios sostienen la ilusión de quietud, que en realidad es un movimiento finísimo, difícil de ver en el instante, fácil de ver si te quedas, si esperas, si respirando te conviertes en parte de ese mismo compás. Algunas plantas, como las de hojas más gruesas, almacenan parte de los azúcares como almidón al final del día y luego lo usan en la noche. Es un ciclo dentro del ciclo, un bolsillo interno donde se guarda lo justo para que la noche transcurra bien. El amanecer, aunque sea artificial, trae la señal de que el almacén se repondrá. Y todo sigue. En manuales y libros, estos procesos tienen nombres y ecuaciones. Aquí, ese lenguaje se traduce en lumbre suave sobre hojas, en agua que se desliza, en aire que entra y sale. Es bueno recordarlo de forma sencilla. El conocimiento profundo puede ser contado con palabras simples si se cuenta con cariño y con calma. Si alguna vez posas una mano sobre un panel de LEDs, notarás un suave tibio, no exceso. Esa tibieza es una de las razones de esta calma. No hay calor brutal. No hay parches de sombra y luz. La planta recibe una sopa luminosa que la envuelve por igual. Eso la sostiene
y la mece, la fotosíntesis responde de manera lineal, sin picos. Cada instante aporta un grano de arena a una duna que crece imperturbable. Con tu permiso, haré una pausa para ti en el medio de este recorrido, un gesto breve para cuidar de tu presencia mientras el sueño te encuentra. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? La imagen de la granja vuelve. Un pasillo largo, paredes limpias, luz constante. Te acercas a una hoja y la observas. Ves sus venas centrales, fuertes, que parten del pecíolo. De esa vena principal se desprenden otras, cada vez más finas, como si fueran ríos y arroyos. Es una estructura que también guía el transporte interno. El xilema, con su madera de agua, sube desde la raíz. El floema, con sus tubos cribosos, lleva los azúcares a donde se piden. En los puntos de crecimiento, esos azúcares se consumen con mayor ritmo. Es una red que trabaja con serenidad, con pendientes suaves, con diferencias de presión osmótica que empujan y arrastran sin violencia. Allí dentro, la fotosíntesis alimenta la circulación y la circulación alimenta el crecimiento. Es un círculo amable. Algunas hojas presentan un brillo leve, como si la cutícula fuera un barniz muy fino. Ese brillo es una protección. Minimiza la pérdida de agua, facilita el escurrimiento de gotas no deseadas. También disuade la adhesión de polvo. En el ambiente de la granja, el polvo es mínimo y, sin embargo, esa protección se mantiene por si acaso. Es un recordatorio de la historia de las plantas en ambientes menos controlados. Aquí se conserva lo que la evolución diseñó, porque sigue sirviendo, aunque el entorno sea ahora más amable. Al final de un pasillo, la cosecha es un momento de delicadeza. Una mano sostiene el tallo, otra corta. La planta se recoge con respeto, las hojas se apilan sin apretar, se llevan a un cuarto fresco. No hay celebraciones ruidosas, pero sí una satisfacción tranquila. Lo que se pidió a la luz, lo que se pidió al agua y al aire, se ha transformado en alimento. La fotosíntesis, esa repetición, se vuelve materia que puedes sostener, una hoja que puedes tocar, un color que puedes mirar a contraluz y ver su transparencia. Es la prueba de un proceso que, aunque silencioso, se hace evidente cuando lo tienes frente a ti. En la granja, la limpieza es otra repetición. Hay protocolos que se siguen lentamente, con cariño. Se enjuagan canales, se desinfectan superficies, se revisan boquillas. Es un cuidado que mantiene el equilibrio, que evita que se mezcle un ruido en la música. Esa limpieza también tiene su ritmo, y al respetarlo, la granja se sostiene con menos esfuerzo. La constancia reduce las sorpresas. En ese régimen de suavidad, la fotosíntesis encuentra siempre un camino despejado. Si piensas en luz, piensas en velocidad. Aquí, la luz llega y es recibida en un medio de calma. Si piensas en agua, piensas en fluidez. Aquí, el agua fluye en hilos constantes. Si piensas en aire, piensas en invisibilidad. Aquí, el aire tiene un cuerpo muy leve que se deja percibir por los cambios en tu piel. Todo lo que podría ser veloz, aquí es lento. Todo lo que podría ser caótico, aquí es ordenado.
Ese orden no es rígido. Es un orden flexible que se adapta. Si el día fuera más húmedo, se ajustaría. Si la demanda de agua cambiara, se regularía. Todo es atención continua y suave. A tu alrededor, la gente que trabaja en la granja tiene una delicadeza aprendida. Hablan en voz baja. Caminan sin apuro. Nos hacen, no empujan. Han adoptado el ritmo de las plantas. Así, incluso el tiempo humano se integra al tiempo de la fotosíntesis. El resultado es una convivencia amable entre ritmos distintos que se encuentran a la mitad. La ciencia que sustenta esta práctica es amplia, pero su aplicación aquí se vuelve cotidiana. Cosas que en un laboratorio serían descubiertas con datos y gráficos, aquí se convierten en gestos repetidos, en ajustes finos a ciertos horarios, en cambios mínimos en los espectros, en pequeñas variaciones de flujo de agua. Es una ciencia hecha costumbre, y esa costumbre sostenida produce serenidad. Si imaginamos una sola hoja, podríamos recorrer su interior con calma. Vemos el estoma, el mesófilo, los cloroplastos como pequeños discos alargados en el citoplasma. Vemos el núcleo con su material genético, vigilando que las instrucciones se cumplan. Y vemos proteínas que entran y salen del cloroplasto según la necesidad. También vemos la membrana celular, con su fluidez, con sus receptores, con sus canales. Todas esas piezas trabajan a un ritmo que carece de sobresaltos. La energía se distribuye con prudencia. La fotosíntesis produce, la célula gasta, se equilibra. Si ampliamos la mirada a toda la planta, vemos cómo las hojas se colocan en patrones que los botánicos han descrito como filotaxias. Algunas especies hacen espirales, otras pares opuestos. En la granja, esos patrones se repiten en cientos de ejemplares. Y por eso, cuando miras una hilera entera, ves una especie de dibujo matemático, armónico, que te calma. La repetición de ese dibujo es otra forma de música visual. Tus ojos la escuchan y se serenan. El suelo, aquí, no es el suelo de un campo. Es un suelo inventado, pensado. La planta no se agota encontrando agua ni nutrientes. Todo llega a su tiempo. Esa reducción de lo impredecible hace que la planta pueda dedicar más a la fotosíntesis con eficiencia. Es como si en una casa organizada, sin ruido, pudieras sentarte y leer sin interrupciones. La lectura sería más profunda, más sostenida. La fotosíntesis, del mismo modo, gana profundidad en su repetición porque no sufre distracciones indebidas. Imagina una hoja a contraluz, muy de cerca. Ves que no es lisa. Tiene pequeñas rugosidades, pequeños pelos o tricomas en algunas especies. Esos pelos añaden protección y también juegan un papel mínimo en cómo se posa la luz, cómo se evapora el agua. Son detalles que emergen de la historia de cada planta, y en la granja vertical, esos detalles se respetan. Se hace sitio para ellos. Se les permite cumplir su función sin estorbar el todo. El final del día aquí no trae sombras largas.
trae un descenso, una luz que se apaga como si le dieras un giro a un dimmer, más tenue, hasta que la oscuridad llega como una manta tibia. Las plantas entonces cambian de ritmo. Una parte de las enzimas descansan, otra parte actúa para reparar con calma lo que el día usó. La repetición de esta alternancia de día y noche es un marco que, por sí mismo, tranquiliza. No hay sorpresas escondidas en la oscuridad. No hay ráfagas, hay continuidad. Piensa en el paso del agua por los conductos. Está la capilaridad, el tirón de las moléculas, su tendencia a pegarse a otras superficies, a subir por tubos finos, a formar columnas que no se interrumpen. Ese ascenso es invisible, pero está. La planta no hace fuerza consciente. Es la física del agua la que opera y la planta, con su arquitectura, la convierte en un servicio. En la granja, esos principios se respetan y se asisten. Se elige el diámetro de los canales, la altura de las bandejas, para que todo fluya con delicadeza, sin tensiones. Si el sueño viene, no tienes que despedirte. Este lugar puede seguir dentro de ti una vez que cierres los ojos. Su zumbido se convertirá en el blanco sonoro que te ayuda a soltar. Los verdes se volverán manchas cálidas detrás de los párpados. La palabra fotosíntesis se alargará y se hará perezosa, y las hojas, con su repetición, se volverán tus propias respiraciones, el gesto de inhalar y exhalar con suavidad. A veces el pensamiento quiere acelerar, pero aquí no puede, y eso es bueno. Este ambiente es un recordatorio de que las cosas funcionan mejor cuando los sistemas no están sometidos a vaivenes extremos. En la calma, la energía encuentra su espacio para distribuirse. En la constancia, los procesos se perfeccionan. En la repetición, la vida reconoce su manera de ser. En las horas de la mañana artificial, cuando la luz se prende de forma gradual, las hojas tienen un cambio de turgencia. La presión interna aumenta por el agua que entra. Eso hace que las hojas mantengan su firmeza. Ese detalle ocurre sin alarde, como ocurre el movimiento de la savia, invisible pero constante. Son cosas que, si pudiéramos acelerar el tiempo, veríamos con claridad, pero en el tiempo real son caricias suaves en el tejido. Trae imagen. ¿Ves una semilla que despertó hace unos días? De su interior salió una radícula que buscó el agua y un hipóquilo que ascensoró el primer par de hojas. Esas primeras hojas, los cotiledones, no son iguales a las que vendrán después. Guardaron reservas de la semilla y a la vez son capaces de hacer fotosíntesis, pero su papel es de impulso inicial. Luego, las verdaderas hojas asumen el trabajo con más eficacia. En la granja, ese desarrollo inicial se asiste con una luz un poco distinta, un cuidado de agua extra fino. Es un acompañamiento en los primeros pasos. Después, la planta entra en el régimen de repetición y ya todo es una danza estable. Cuando hablamos de la fase oscura, no significa ausencia de luz por completo,
sino que esa parte del proceso no usa directamente fotones. Usa lo que la fase luminosa produjo. Eso, traducido a palabras sencillas, es como cocinar con ingredientes que preparaste en la mañana. Cuando llega la tarde, los tomas para hacer la comida sin tener que salir a buscarlos. La planta hace algo similar, y así la continuidad se mantiene. Nada dependerá de un solo instante. Todo depende de una secuencia. El ciclo de Calvin, con sus moléculas de 5 carbonos que capturan carbono para formar 2 de 3 carbonos, es un juego de combinaciones que se repite y se repite. Aunque los nombres suenen técnicos, el proceso es tranquilo. Se forman compuestos intermedios, se usan, se regeneran. Es un circuito que casi nunca se detiene durante la luz. En la noche, el circuito descansa, pero no en su totalidad. La vida no se apaga. El mantenimiento continúa. Sin sobresalto, sin ruido. El día en la granja vertical avanza sin check-ins bruscos. Las plantas se van mostrando. Los técnicos toman notas. Los registros se guardan. Todo se ordena. Si algo se aparta un poco, se corrige un poco. La vida en este lugar se escribe con lápiz blando. Fácil de borrar, fácil de reescribir. La consecuencia de esa forma de trabajar es un paisaje mental que también se ablanda. Y eso te permite dormir. Te propongo, antes de cerrar los ojos, que vuelvas a imaginar un fotón. Viene de una tira de LEDs. Recorre centímetros de aire limpio. Toca una hoja y la hoja responde, con un electrón que sube, con una cadena que fluye, con una membrana que produce ATP, con un cofactor que se carga, con una enzima que esculpe carbono, con un azúcar que nace. Y ese azúcar se convertirá en hoja, en tallo, en fruto, o se guardará como almidón, o viajará como una gota de energía hacia otra parte de la planta. En cada paso, la suavidad es la combinación exacta de movimiento y quietud. Nada exige más de la cuenta, nada da menos de lo necesario. El edificio que alberga esta granja respira también. Sus paredes dejan fuera el mundo rápido. Adentro el tiempo se canta en notas largas. La tecnología no compite con la vida, la sostiene. Las luces son amaneceres y atardeceres programados, pero su efecto es tan natural como el sol filtrado por hojas en un bosque. El agua recircula, con filtros que la dejan limpia, con bombas que no se quejan. El aire se renueva con extractores que son más susurros que máquinas. Todo puesto al servicio de una repetición tan antigua que nos precede y nos seguirá. Si necesitas una imagen final, imagina que te acuestas sobre una red que flota, una red hecha de luz roja y azul que te sostiene como una hamaca inmóvil. Bajo esa red, filas de hojas se mecen apenas, con su propia imperceptible manera de moverse, que no es un vaivén visible, sino un intercambio de gases, un gradiente que se ajusta, un cambio de fase oculto. Encima, un techo que no amenaza, sino que acoge, con una temperatura justa. A lo lejos, un hilo de agua cae en un depósito
con un sonido tan pequeño que solo te enteras si todo lo demás se calla y todo lo demás está en silencio, porque todo es parte de la misma canción. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, oyendo el zumbido, viendo verdes con la mente, sintiendo la frescura. Y cuando te duermas, no pasará nada que deba apurarte. La granja seguirá su rutina, la fotosíntesis continuará su repetición afable, hoja por hoja, planta por planta, bandeja por bandeja, nivel por nivel. A la mañana, cuando vuelvas, el paisaje será el mismo y levemente distinto, como siempre. Y esa pequeña diferencia será fruto de millones de fotones que hicieron su simple trabajo mientras tus ojos descansaban. Gracias por acompañar este paseo tan quedo. Ojalá te hayas sentido a salvo, como dentro de una manta tibia que te arropa con ciencia lenta. Si te ha gustado esta caricia sonora, te invito a suscribirte y a dejar un like, que nos ayuda a seguir liberando episodios con esta frecuencia suave. Que descanses profundamente, que te sientas bien y que la suave repetición de la fotosíntesis te acune hasta el final de la noche.